tienen la URL, en el que se van registrando todos los mandatos institucionales que se van produciendo. En febrero de este año había 300 mandatos vigentes y 27 propuestos. Esto quiere decir que son mandatos, los propuestos son aquellos que están en vías de aprobación. Y ustedes ahí tienen un cuadro con el crecimiento de este tipo de herramienta política. ¿Qué cosas, digamos, cómo se pueden caracterizar los mandatos institucionales? Por un lado, tenemos la finalidad, ¿no? Como les dije, algunos mandatos, la finalidad es el acceso a la producción científica, el acceso abierto. En otros casos hemos encontrado algún mandato que habla de la preservación, de la necesidad de que se depositen las obras para que éstas sean preservadas. Hay algo que no dije y que me parece que es importante. Muchas instituciones no solamente se transfiere en forma gratuita a terceros la producción, sino que además no se tiene registro de lo que se produce. Este es otro tema importante que también buscan los repositorios, ¿no? No hay, por esta cosa de que los investigadores publican directamente en las revistas, no hay un registro acabado, exhaustivo de lo que la institución produce. Por eso algunos mandatos establecen que se preserve la preservación de la producción propia. Bueno, como les dije, o puede ser un mandato que exija a los investigadores o docentes, o una declaración que alienta a depositar. Hay mandatos de alcance institucional, regional, nacional, de organismos internacionales, regionales. Hay mandatos que expresan la política de una institución y otros de varias instituciones. Hay mandatos de instituciones de investigación y de instituciones de financiamiento de la investigación. Mandatos que son institucionales o departamentales, en nuestro caso podrían ser de facultades. Algunos son muy amplios en cuanto al tipo de documento que se exige depositar y otros son específicos, por ejemplo tesis, ¿no? Hay mandatos que especifican el depósito de las tesis. Otros que establecen quiénes deben depositar según cuál fue la fuente de financiamiento y otros por simple pertenencia institucional. Hay mandatos que establecen excepciones, otros que no, y algunos mandatos, muchos, establecen un periodo de embargo, que es el plazo que establecen como máximo para que un autor deba depositar su obra. Bueno, entonces, los mandatos institucionales, podemos decir, ya dijimos, que regulan las relaciones entre los autores y las instituciones a las que pertenecen y afirman el rol de las instituciones para reapropiarse de la producción e impulsar el crecimiento de la vía verde, del acceso abierto, que es la de la construcción de repositorios, que por supuesto no puede depender de la mera voluntad de los investigadores. Es necesario, porque además esto está comprobado, que aquellos mandatos que solo alientan, que llaman, que convocan a depositar, no producen el mismo efecto que los que obligan. El otro tipo de mandato son los de las agencias de financiación. Hay muchas agencias de financiación en el mundo que exigen, de financiación de la investigación científica, ¿no? Que exigen a los investigadores, a los que financian, el depósito en acceso abierto de lo que producen como resultado de esa investigación financiada. Hay un sitio que es el Sherpa Juliet, que es del Reino Unido, que aquí abajo está la URL, que reúne la información de
los mandatos específicamente de agencias de financiación. A la tipología que yo les hablé de los mandatos institucionales, en el caso de las instituciones de financiación de investigación, además pueden establecer que la obra debe ser depositada en un repositorio específico o que puede ser publicada en una revista de acceso abierto. Pueden establecer qué versiones de los trabajos sean depositadas. Ustedes saben que en esto de las versiones uno puede, digamos, en el proceso de la comunicación científica tenemos los preprints, que es la obra, el original, en el caso de los papers, la primera versión del autor que lo envía a la editorial. Luego esto pasa por el proceso de revisión por pares, el autor incorpora las modificaciones que sugieren los pares, y eso es el postprint, que es la versión final del autor. Eso se envía a la editorial y la versión final editada por el autor, el PDF en general del editorial, es la que raramente puede ser publicada en un repositorio. Generalmente lo que se permite o lo que las editoriales permiten es la publicación del postprint. Bueno, y la mayoría de estos... no, hay algunos el pre y otros el post. El pre y post. Esto. Después lo vemos porque vemos la clasificación que se hace respecto de eso. Bueno, la mayoría tolera un embargo, ¿no? También por compromisos previos con terceros. Entonces, los mandatos de las instituciones de financiación regulan las relaciones entre los autores y las agencias que financian, y son un instrumento que ejerce un condicionamiento fuerte, porque muchos de ellos digamos, establecen un tipo de sanciones. Bueno, si no se produce la publicación en acceso abierto, nosotros nos seguimos financiando. Esto es un condicionamiento muy fuerte. Bueno, hasta acá los mandatos. Las otras herramientas que han surgido, digamos, una vez que los autores deciden depositar las obras en un repositorio institucional, algo tiene que establecer cuáles son las condiciones de este depósito, cuáles son, qué es lo que cede el autor, en qué condiciones lo cede, y cuáles son las obligaciones de la institución respecto de esas obras. Esto es lo que se establece en las licencias institucionales para la cesión no exclusiva de derechos. Estas herramientas se llaman de muchísimas maneras. Se llaman autorizaciones, contratos, permisos, licencias, y no sé si me estoy olvidando de algún nombre. Hemos preferido llamarlas licencias institucionales para la cesión no exclusiva de derechos, pero las van a encontrar bajo nombres muy diversos. En todos los casos, las instituciones de investigación acuerdan con los autores las modalidades de depósito, de preservación y de acceso a las obras. Se regulan derechos y obligaciones de las partes sobre 4 ítems: sobre la autoría, sobre los derechos patrimoniales, sobre el depósito, las condiciones de depósito y sobre las condiciones de acceso. Esto que estamos viendo acá es el resultado de un relevamiento que hicimos hace años en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando estuvimos, o sea, nosotros para inaugurar nuestro repositorio, que se llama Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y se llama así porque, además de contener la producción científica actual de la facultad, tiene también contenidos de tipo histórico. Entonces el nombre es Biblioteca Digital, porque es un repositorio, pero además
es más amplio. Cuando nosotros estuvimos decidiendo cuál iba a ser esta herramienta justamente que regulara las relaciones entre los autores y la institución, específicamente en ese primer paso fue respecto de las tesis, tomamos un modelo de autorización que el CICLI había hecho ya y lo pusimos a consideración de la comunidad de la facultad. Además, como ya les dije antes, había mucho temor y mucha resistencia por parte de los autores de qué les iba a pasar con las tesis, porque en Exactas particularmente, que además es una institución que publica, que produce un promedio de 200 tesis doctorales por año, en el curso de la elaboración de la tesis y posteriormente los autores publican papers con los contenidos de esas tesis. Entonces, había un natural temor porque si la tesis se publicaba en la web, por ahí esto les impedía, porque le quitaba originalidad al tema, les impedía publicar los papers. Entonces, bueno, se estuvo discutiendo en muchas instancias y una de las cosas que hicimos, además de basarnos en el formulario que había hecho el CICLI, hicimos un análisis de unos 14, 15 formularios de distintos estilos en distintas partes del mundo, y esto que yo les cuento acá es justamente producto de ese análisis que hicimos. Todo lo que vemos acá es lo que pueden contener. No quiere decir que todas las autorizaciones tengan que tener todo lo que estamos estableciendo acá. De hecho, en el mundo anglosajón, las autorizaciones suelen ser textos de 2 párrafos y punto, ¿no? El estilo es completamente distinto. Bueno, una de las cosas que se regulan es las cuestiones de autoría. Bueno, los que autorizan deben ser los autores y pueden requerirse adicionalmente autorizaciones de los directores de la investigación y los financiadores. Este fue el caso de las tesis en Exactas. En Exactas, quienes autorizan la publicación de la tesis son los autores, pero además son los directores. ¿Por qué? Porque ellos fijan las líneas de investigación. Esto fue un requerimiento de la facultad y se incorporó al formulario de autorización. No fue una exigencia de la facultad incorporar, porque, bueno, como yo les digo acá, en algunos casos se exige la autorización de los financiadores. Sí, pero no, la facultad no lo requirió. Pero, digamos, podría ser, es exactamente lo que vos estás pensando. O sea, la fuente de financiamiento por ahí también se requiere como autorización. A veces también se exige que el autor declare que ese trabajo es original o que es fiel respecto a alguna versión en papel que existe, ¿no? Porque estamos viendo con la versión digital. Una cosa que quería comentar respecto de lo que dijo hoy Elsa, me acordé ahora, es, como les dije al principio también, uno de los problemas fundamentales es cómo llegan las obras a la dependencia de la institución que está llevando adelante el repositorio. En ese sentido, con el tema de las tesis, si bien los reglamentos de tesis de la universidad exigen que vaya una copia en papel a la biblioteca, en general no pasa lo mismo con las copias digitales. En Exactas, desde el año 2005, el Consejo Directivo emitió una norma por la cual exige que, junto con la versión en papel, también vaya a la biblioteca una versión digital, con lo cual a nosotros se nos vio muy facilitada la construcción de la biblioteca digital. Los otros aspectos que se regulan en estas licencias son respecto de los derechos patrimoniales. Y aquí muchas veces se exige que el autor diga que es el titular de los derechos.
y que posee autorización en caso de que haya cedido a terceros el derecho de explotación, ya sea por la publicación o ya sea por financiamiento. También en algunos casos encontramos que se aclara compromisos de posible confidencialidad. En algunos contratos vimos en uno español, de una universidad española, que se exigía la voluntad de eximir a la institución de cualquier demanda que cayera sobre esa publicación. Y esto sí que es común a todos, la expresión de la cesión no exclusiva. El autor cede en forma no exclusiva el derecho a la comunicación en la web o en el repositorio. ¿Esto qué significa? Que el autor retiene los derechos y que puede publicar si quiere en otra parte. O sea, el repositorio no significa una exigencia de que el autor ceda en forma total y no pueda explotar la obra por otro lado. A veces se incluye también especificación de qué usos se le puede dar a la obra, o sea que se permite la lectura, la impresión, la descarga, la difusión, la reproducción, etcétera, sin resarcimiento económico o con fines no comerciales. Los otros dos aspectos que se regulan en las licencias institucionales son condiciones de depósito y condiciones de acceso. En las condiciones de depósito se autoriza, el autor le permite a la institución que almacene digitalmente las obras. Ahí también hay responsabilidades de la institución en cuanto a que la institución tiene la obligación de mantenerlas a largo plazo, de preservarlas a largo plazo. Le permite que se incorpore a otras bases de datos. Imagínense ustedes con esto que hablábamos de la cosecha de los repositorios. Ahí implica que los metadatos forman parte por ejemplo, en el caso del repositorio de la UBA, las facultades que tienen repositorios van a ser cosechados por el repositorio central del siglo, o sea, va a formar parte de otra base de datos. A su vez, esto puede ser cosechado por otros buscadores. Entonces, el autor expresa su autorización al respecto. El autor permite a la institución que pueda hacer, sin modificar el contenido, pueda hacer varias copias de la obra con fines de preservación, o que pueda hacer migración de formatos por el tema de que los formatos se vuelven obsoletos y que para asegurar el acceso es necesario cada tanto ir migrando de formato. Y también a veces incluyen algunas especificaciones técnicas sobre los formatos en que los autores deben depositar las obras. Respecto del acceso, pueden establecerse limitaciones respecto de si el acceso a la obra es limitado, es irrestricto o es limitado, por ejemplo, a un campus universitario. A veces hay muchas universidades que tienen un acceso limitado al campus. El acceso total o parcial de la obra, el autor puede decidir que se acceda a toda la obra o a partes de ella, y el acceso inmediato o con embargo. Estas son las otras cosas que se establecen. Bueno, entonces, redondeando lo que permiten las licencias institucionales, dijimos que regulan las relaciones entre los autores y las instituciones donde se desempeñan, y con ellas las instituciones encontraron una forma de reapropiarse de lo que se produce en su marco, y los autores de poder tener mayor visibilidad, de aumentar, porque ustedes saben que el acceso abierto, entre otras cosas, produce una enorme visibilidad de la producción científica, respetando sus derechos, es decir, donde hay una cesión parcial, pero ellos retienen derechos de explotación. ¿Alguna consulta sobre esta parte? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hacer Ustedes tienen todos en sus manos la resolución de la UBA. Los que en la entrada les dieron una copia de la resolución de la UBA.
¿Qué pasó en la entrada? Que no lo vieron. No, sí. Tenemos. Ah. No, porque o sea, mi intención es que hagamos un ejercicio de análisis de la resolución de la UBA acá, ahora. Bueno. Bueno, la idea es no lean los considerandos, ahora yo se los resumo, sino que lean los artículos. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es, esta resolución, ¿es un mandato institucional? ¿Es una licencia institucional? ¿Y qué cosas establece? Ana, te hago una consulta. En relación, digamos, al... Más fuerte, Julio, ¿sí? ¿Cómo? ¿Podés más fuerte? Sí, puedo. En el artículo 1, justamente, donde está el tema de la creación, en la parte de abajo se detallan las actividades de investigación financiadas con fondos públicos. Mi pregunta está también, como investigador, ¿qué sucede muchas veces cuando las investigaciones están enmarcadas en un organismo institucional como una facultad y no tiene, o sea, tiene reconocimiento institucional, pero no fondo público? ¿Está considerado? A ver, vos sos investigador de la institución, ¿por qué? Docente. ¿Sí? Y bueno, de esos docentes, el que sustenta tu salario es la institución, y ahí hay una financiación indirecta de la investigación. Considero que es así. O sea, que la financiación no solo es financiación, la financiación no solo se considera la financiación directa a través de subsidios o becas, sino también la financiación a través del pago de un sueldo. Sí, sí, sí. Por eso también entran las tesis, o sea, el estudiante se formó en la universidad con profesores cuyos sueldos eran pagados con fondos públicos, ¿no? Es el mismo criterio. Bueno, tómense un ratito para mirar los del articulado. El articulado y el formulario, el anexo, digamos, que ahí está la clave de lo que Ana está preguntando. ¿Esta resolución va a ser efectiva a partir de la aprobación en adelante? Ya está. La resolución esta es efectiva a partir de que se emitió y ya está. Está claro. ¿Y con todo lo anterior? Bueno, esto establece, digamos, de ahora en adelante. Para lo posterior, ya veremos qué se puede ir haciendo. Lo anterior. Lo anterior ya pero esto establece estos lineamientos a partir de ahora, claro. Toda normativa pasa eso, digamos, se establece no para atrás, sino hacia adelante. Sabemos, digamos, acotando un poco más la respuesta de Ana, que en muchas facultades, o sea, tienen la posibilidad, o en las bibliotecas, o en el departamento de posgrado, de investigación, tienen versiones digitales de algunas tesis. Entonces, bueno, ahí será, digamos, política institucional de cómo procedemos con lo retrospectivo, ¿no? También hay otros documentos que no están en versiones digitales
y que habrá que cuestionarse si no vale la pena digitalizar esos documentos, ¿no? Para tenerlos en el repositorio por el valor histórico que tienen, etcétera. Hay facultades como Exactas, como Agronomía, que tienen su repositorio antes de marzo de 2013, o sea, tienen contenido. Entonces, aunque todavía no había sido promulgada esta resolución del Consejo Superior, eso que está en ese repositorio de facultad o de otra dependencia se va a integrar al repositorio institucional de la universidad. Gracias. Bueno, con respecto a esto de lo retrospectivo, en el caso de Exactas les puedo contar una acción que se llevó a cabo para conseguir autorizaciones hacia atrás. Nosotros teníamos desde el año 2005, nuestra biblioteca digital se inauguró en el 2010. Y entre el 2005 y el 2010 tenemos las tesis en formato digital, pero no teníamos las autorizaciones, así que no las podemos subir al repositorio. En ese sentido hemos hecho varias campañas para conseguir estas autorizaciones. La más efectiva fue, porque las de correo electrónico muchos resultados no nos dieron, la más efectiva fue que el año pasado, el año pasado fue, ¿cuándo cumplió la UBA 190 años? El anteaño, bueno, ahí, la facultad aprovechó la ocasión e hizo una convocatoria muy grande, muy amplia a todos los graduados, vinieron graduados de todas las épocas, y entonces el equipo de la biblioteca digital se puso unas remeras que decían Biblioteca Digital, libera tu tesis, y salieron a la casa de autorizaciones entre los, digamos, porque hubo una asistencia de 1000 personas. Y bueno, consiguieron unas 60, 70 autorizaciones en esa oportunidad. Pero no es fácil, no es fácil. Bien, bueno, a ver, ¿esto es un mandato? ¿Esta resolución es un mandato? Te da la opción de completar un formulario atrás, es optativo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dice el artículo primero que dice crear el repositorio en el cual los investigadores, becarios, bla, 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 depositarán o entregarán para su depósito los documentos digitales? O el artículo 4 que dice para la primera etapa de incorporación de contenidos, los investigadores, docentes, becarios, bla, 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 deberán depositar o entregar para su depósito una copia digital de la tesis aprobada. Yo creo que ahí sí hay un mandato, por lo menos con respecto a las tesis, y dice de la versión final de las actividades de investigación financiadas con fondos públicos. O sea, acá hay un mandato, quizás no está expresado de forma rotunda, pero hay un mandato. Por supuesto que sabemos que esto dependerá del trabajo que se haga en cada facultad, el grado de cumplimiento que esto pueda tener. ¿Qué otras cosas se establecen? La biblioteca va a ser la encargada de los... Que las bibliotecas, o, digamos, en su defecto, se asigna al CISBI la responsabilidad de gestionar en conjunto. Y en el anexo se asigna también a las bibliotecas el rol de colectar, procesar, etcétera. Igual al CISBI también se le otorga las cuestiones del procedimiento y normativa técnica. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque como dijo Elsa, esta resolución va a requerir, para que pueda cumplirse, un ajuste de muchas normas que están vigentes. Las normas de tesis, las normas de posgrado, toda esa normativa debe ser revisada. Y las de becas y subsidios, toda esa normativa debe ser revisada y armonizada
con estas decisiones. Bueno, otra cosa que me parece importante del artículo 3 es en realidad, por ejemplo, en el caso de nuestra facultad de economía, no todos los documentos están disponibles por decisión del Consejo. Exactamente. Ahí va a haber que armonizar. Ahí hay que armonizar, exactamente. Sí. O sea, se adhiere al acceso abierto y se dice que todos estos contenidos deben estar en acceso abierto. Por otra parte, también los reglamentos de bibliotecas van a tener que ser adaptados. Sí. Fíjense que esto le está dando a las bibliotecas un rol muy importante, una responsabilidad muy importante. Y también el artículo 8 aprueba el formulario que, como ustedes pueden ver, es una licencia, ¿no es cierto? Claro, o sea, que esta resolución en realidad es un mandato y es una licencia, las dos cosas, contiene las dos cosas. Fíjense que en la primera parte de la autorización hay una cesión y el autor cede en forma gratuita, no exclusiva y por tiempo ilimitado, autorización para, y acá está, publicar en el sitio web o de la facultad de la universidad, a título de divulgación gratuita, a partir de la fecha que estipula el mismo autor. Y ahí se establece una serie de permisos para las bibliotecas como encargadas de hacer el proceso, que es establecer los formatos de publicación en la web, hacer copias digitales, migrar de formatos. Luego, bueno, tenemos una serie de datos para la identificación de la obra y los autores, el tipo de obra que se trate, la identificación del documento, y luego se permite que el autor autorice con embargo de 6 meses, de 12 meses o de 24. Y podrían solicitar mayor plazo aún justificándolo debidamente. Y también se permite no autorizar, pero esto también tiene que estar debidamente justificado. Sí. Y tiene un plazo, además. Tiene que establecer el mismo autor un plazo. Y al final, fíjense que dice, declaramos que la autorización realizada no infringe derechos de terceros, que yo creo que le había mencionado que esto podía estar incluido, y tomamos conocimiento de que en caso de que la obra sea inédita, perderá la condición de tal con su publicación en la web. Claro, es una manera de publicación. También establece la relación con el tema del posgrado, ¿no? En su artículo 6, el tema de las reglamentaciones. Exactamente, pues bueno, porque tiene que ver, hay 2 o 3 artículos que tienen que ver con toda la normativa que va a haber que armonizar y que ajustar de ahora, que es una tarea pendiente que hay que encarar ahora. Ahora en el artículo 4 dice establecer para la primera etapa. Sí. ¿Cuántas y cuáles son las otras etapas? Eso sigue estableciendo. Eso sí. Sigue estableciendo. Está bien, ok. Sí. Fíjense que acá, digamos, esto lo conoce mucho más porque estuvo participando en todo el proceso de discusión de esto, que tuvo resistencias, etcétera. Entonces, bueno, esto es una manera de aflojar aflojar presiones y que la norma saliera. Sí, esto se irá estableciendo. Esto es un largo proceso, del cual esto es un paso importantísimo. Bueno, entonces, pasamos a otro instrumento que son lo que se llaman las adendas a las licencias de edición. Cuando un científico, un investigador, publica un artículo, firma un acuerdo con la editorial, una licencia de edición. Varios organismos académicos han hecho modelos son declaraciones que se anexan o que se intentan anexar a esas licencias de edición, pretendiendo que los autores puedan retener derechos. Entonces, ahí les puse una serie de modelos que hay. En todos los casos, los autores dicen que ceden, bla, 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 los derechos patrimoniales,
pero que retienen el derecho de usar la obra con fines didácticos o ponerla en un sitio web, por supuesto obligándose siempre a citar la revista como fuente primaria. Esto es una... Pasa la siguiente. Esto es una... digamos, esto tiene que ver con la relación entre los autores y las editoriales. Y son instrumentos de negociación individual, que bueno, tienen, digamos, dependen de la fuerza que tenga el autor, realmente. O sea, esta, digamos, de todas las herramientas, esta es la más débil de todas. Y esto nos lleva a pensar, ¿y cuáles son las posturas de las editoriales respecto del acceso abierto? En el sitio Sherpa Romeo, que también es del Reino Unido, acuérdense que el Sherpa Juliet era el que tenía los mandatos de la agencia de financiación. La misma institución, pero en su línea Romeo, tiene un registro, una base de datos de 1.212 editoriales en el mundo. Están todas las editoriales importantes, están, y muchas otras más. ¿Qué postura, qué políticas tienen respecto de permitir que artículos publicados por ellos sean subidos a repositorios? Entonces, este programa estableció 4 categorías de editoriales. Las editoriales verdes son las que permiten el archivo del preprint y del postprint.